Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes una grata bienvenida a este seminario internacional organizado por el Departamento de Derecho Privado y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, que se refiere a la intermediación en el derecho del transporte y la logística. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia de 4 expositores. El primero de ellos, o dicho de otra forma, quienes van a intervenir acá, el doctor en Derecho por la Universidad CEU de Barcelona, don Miquel Roca López, el profesor de Derecho Marítimo de la Universidad Externado de Colombia, señor Javier Franco Zárate, perdón, la exalumna de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y abogada de la Universidad de Concepción y máster en Derecho Marítimo y del Transporte por la Universidad Erasmus Rotterdam, Camila Oyuela, y finalmente el profesor de Derecho Comercial y de Derecho Internacional Privado y Comparado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Mauricio Inostroza Sáez. Les informo a quienes nos están siguiendo por nuestras redes sociales de que los comentarios, consultas u observaciones que tengan respecto de cada uno de los expositores podrán dejarlos a través de nuestras redes sociales para que sean comunicados después a nuestros expositores y sean respondidas sus observaciones y preguntas al término del seminario en una ronda de preguntas que tenemos para ustedes. En primer lugar, va a exponer el profesor de la Universidad de Concepción, señor Mauricio Inostroza Sáez, quien es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, profesor de Derecho Comercial y de Derecho Comparado e Internacional Privado de la Universidad de Concepción, autor de diferentes artículos en diferentes áreas del derecho comercial, y quien expondrá el tema intermediación en la compra-venta internacional de mercancías sobre la libre consignación. Mauricio, tienes la palabra. ¿Está silenciado, Mauricio? Ahí sí. Bueno, gracias, Manuel. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en este seminario que aborda temas muy interesantes del derecho mercantil internacional y que no son objeto de atención frecuente por parte de la doctrina, en especial la nacional. Sin perjuicio del innegable interés del tema en sí mismo que se tratará hoy día, quizás lo más relevante es la calidad de los expositores, exceptuado el que habla, por supuesto, que son especialistas de primer nivel en cada uno de los temas que expondrán. Y en especial quiero agradecer a la profesora Camila Oyuela, quien ha organizado esta actividad y ha tenido la amabilidad de invitarme. Bueno, hoy día me quiero referir a un problema derivado de la práctica internacional en materia de exportación de frutas y otros activos, y que afecta especialmente a productores y exportadores chilenos en sus relaciones con empresas extranjeras, principalmente en Europa y Estados Unidos. El supuesto de hecho es el siguiente. Sucede que la exportación de frutas chilenas al exterior se ha hecho común una forma de operar que provoca algunos problemas jurídicos bastante interesantes desde el punto de vista práctico, pero también dogmático, y que ha venido denominándose exportación en libre consignación. Los exportadores de fruta no operan siempre en la forma que uno normalmente esperaría, es decir, que el productor chileno venda una cantidad determinada de frutas a un exportador extranjero que se dedica al rubro de la comercialización de frutas en el país de destino, es decir, que se pacte cosa y precio como en toda compraventa. Por el contrario, en la práctica entra en escena un tercer personaje, que es un intermediario, y ahí enlazo con el tema central de este seminario, y este intermediario que normalmente opera en el mercado de destino de la fruta y celebra un contrato con el productor chileno en virtud del cual el productor chileno le envía una cantidad determinada de fruta sin que se pacte de antemano un precio determinado o determinable, ni se abra un crédito documentario para el pago del precio como sucedería normalmente en una compraventa. El intermediario se obliga a vender las frutas en su mercado interno o en otro, y solo una vez realizadas estas ventas, en base a lo que obtenga el intermediario de esas ventas, se determina la cantidad de dinero que el intermediario debe pagar al productor chileno.
que es básicamente el precio de reventa menos la comisión pactada y otros ítems. En resumen, el esquema básico de la operación, hay dos contratos sucesivos. Uno entre el productor chileno y el intermediario, y otro entre el intermediario y los comerciantes locales del país de destino. La particularidad, como decía, es que el precio del segundo contrato entre el intermediario y sus comerciantes de destino es el que determina el precio del primer contrato. Por lo que el precio que el intermediario paga al productor chileno será determinado solo una vez que las mercaderías ya hayan sido enviadas y muchas veces después que la autoridad sanitaria del país de destino autorice la venta de la mercadería. Esto deja al exportador chileno una situación bastante delicada, más aún si normalmente las condiciones del contrato no son explícitamente pactadas y constan solo en correos, WhatsApp, conversaciones telefónicas de naturaleza además comercial, no naturaleza jurídica, y sin que muchas veces la factura que se emite aclare mucho el panorama. Y como si esto no fuera poco, existe siempre el peligro de que en caso de generarse alguna controversia, el litigio llegue a ser conocido por un tribunal extranjero, y usualmente un tribunal arbitral, lo que aumenta el costo de la litigación. El problema al que me voy a referir en esta ocasión es el de la calificación del contrato celebrado entre el productor chileno y el intermediario. Este problema, que sin duda es muy interesante desde el punto de vista teórico, también reviste un innegable interés práctico, ya que no solo determina las normas por las que se regularán las obligaciones de las partes en caso de controversia, sino que además tiene alcances tributarios, como veremos más adelante. Entonces, la pregunta que me hago, o que nos vamos a hacer en esta ocasión, bueno, ¿qué es este contrato? ¿Es una comisión? ¿Es una agencia? ¿Es una compraventa? Y si fuera una compraventa, ¿se le aplica a la Convención de Naciones Unidas sobre el contrato de compraventa internacional de mercaderías? Hago presente que el análisis será hecho en base al derecho sustantivo chileno, es decir, en el supuesto que la norma de conflicto de derecho internacional privado aplicable conduzca a la aplicación del derecho chileno. Hago presente que esto supone dar por superado dos problemas previos, pero que serán objeto de una investigación posterior. Que antes se haya determinado el tribunal competente que va a conocer el caso, y que la determinación de la ley de fondo aplicable ya esté hecha. Entonces, si en el caso concreto se llega a la conclusión de que el juicio será conocido por un tribunal chileno y que la ley de fondo aplicable es la chilena, el tribunal deberá resolver la controversia sobre la base de lo que hayan pactado las partes y en subsidio sobre la base de las normas positivas aplicables al contrato que corresponda a la calificación que se haga. Y es aquí donde el juez debe entrar a resolver el conflicto de asimilar este contrato atípico a alguna relación jurídica. Para determinar la calificación del contrato debemos repasar brevemente las obligaciones que asumen cada una de las partes de este contrato. Por una parte, el productor chileno se obliga a entregar las mercaderías a una cantidad determinada de mercaderías al intermediario. Por otra parte, el intermediario se obliga a realizar una venta rápida y apropiada, o como se conoce en el lenguaje usual de este medio, prompt and proper sale. La venta debe ser rápida porque el objeto del contrato está expuesto a pronto deterioro. Son frutas, es decir, son productos perecederos. Ello implica que el intermediario debe efectuar una gestión diligente y cumplir a su obligación probando esa diligencia, o en el caso de que el productor chileno no pueda probar negligencia en el actual del intermediario. En este sentido, vale la pena mencionar una modalidad contractual utilizada en la práctica que se denomina el mínimo garantizado, en el que el intermediario se obliga a no obtener menos que un valor mínimo pactado como valor de venta en el país de destino. El problema viene a la hora de determinar cuál es ese mínimo, porque eso puede resultar algo difícil en los hechos. Por ello es que a veces se recurre a una cláusula denominada cláusula comparativa, en virtud de la cual el valor de venta en el país de destino no puede resultar inferior al obtenido por otros intermediarios en el mismo mercado, o al promedio de los precios obtenidos por los intermediarios que se señalen, que pueden ser incluso otros intermediarios que operen con el mismo productor. En caso de que el precio de venta obtenido por el intermediario sea inferior al mínimo pactado, el intermediario debe soportar la diferencia.
Este tipo de cláusulas ha sido calificadas en algunas ocasiones como abusivas para el intermediario, aunque en otras ocasiones se ha dicho que ello no es así, porque solo supone explicitar en el contrato un grado de diligencia que obligue al intermediario a vender a un precio que es alcanzable en el mercado de destino. De esta forma, el productor chileno asegura el pago de un precio mínimo garantizado sin que el intermediario pueda arguir excusa para pagar menos, salvo que pruebe alguna causal exoneratoria propia de los contratos internacionales y sin que pueda hacer valer otros gastos para pagar menos que la suma pactada, por ejemplo, gastos de almacenaje, congelado, transporte, etcétera, porque dichos gastos se supone que fueron considerados al momento de pagar el precio mínimo garantizado. Pero en cuanto a las posiciones para calificar este contrato, se han arguido básicamente dos en la práctica chilena. Por una parte, se sostiene que se trataría de una comisión, es decir, que el productor chileno lo que está haciendo es contratar a un comisionista para que negocie y venda las mercaderías en el extranjero contra el pago de una comisión. Esta tesis ha sido sustentada por el Servicio de Impuestos Internos, invocando el artículo 54, inciso cuarto, número 2 del Decreto de Ley 824 de Impuesto a la Renta, relativo al impuesto adicional. Y no son pocas las ocasiones en que el Servicio de Impuestos Internos ha determinado diferencias en la determinación del impuesto adicional por los pagos hechos por el productor chileno al intermediario en el extranjero, argumentando que, como dichos pagos fueron hechos a título de comisión, el productor debió retener el monto del impuesto adicional por el monto pagado a título de comisión. Suele en la práctica desdeñarse con antelación la calificación de compraventa. Pero lo que quiero demostrar en esta ponencia, en los minutos que me quedan, es que esa posición o la calificación de que se haga del contrato como compraventa no es tan descartable a priori. ¿Ya? Bueno, son los productores frutícolas quienes suelen argumentar este tipo que este tipo de operación constituye en realidad una compraventa internacional de mercadería. Y en especial, en realidad están más interesados en descartar que sea una comisión para no pagar el impuesto adicional. Para ello, los productores chilenos han argumentado que la venta libre consignación es una exportación de mercaderías efectuadas directamente al comprador en el exterior, y que el hecho de que las operaciones se hayan realizado conforme a la modalidad de libre consignación solo ha tenido por objeto fijar el precio definitivo de la mercancía exportada según el valor que ésta tenga en el mercado de destino. Para lo cual se ha pactado con un comprador que éste será quien desembarcará las mercaderías, soportará el pago de todos los gastos que ello conlleva, pero que en ningún caso se ha contratado servicios remunerados en el extranjero, ni se ha pagado comisiones respecto de las cuales haya debido retener impuestos. Como puede apreciarse, el problema para la calificación del contrato como compraventa está radicado en el elemento del precio. Quienes refutan la calificación como compraventa argumentan que en la compraventa, propiamente dicha, debe haber un precio determinado o determinable de antemano, que se paga sin considerar si el comprador puede revender la mercadería a un precio más alto o más bajo que el estimado. Y se argumenta que en la venta libre consignación, en cambio, el intermediario solo se obliga a pagar una vez que venda las mercaderías en el país de destino, y el valor será determinado en función de esas ventas, por lo que no se cumple con el requisito de que el precio sea determinado o determinable. Además, se dice que de haber un precio provisorio, que suele ser bajo, este precio no cumpliría con el requisito de ser serio, y que el precio además no puede quedar determinado a la voluntad de una de las partes según el artículo 1808 del Código Civil. Por mi parte, estimo que no resulta tan clara la exclusión de la calificación como compraventa, y que los elementos del contrato deben ser analizados a la luz de las normativas aplicables según el caso. Al respecto, creo que es necesario hacer la siguiente distinción. Por una parte, si el asunto debe ser decidido en base a la legislación doméstica de Chile, o por otra parte, si es aplicable la Convención de Viena. En primer lugar, si resulta aplicable el ordenamiento jurídico interno de Chile, nos encontramos con otro problema que es propio de los sistemas romanistas que distinguen entre contratos civiles y contratos comerciales. Y es que debemos calificar antes el contrato como civil o comercial. Podría resultar que el contrato fuera civil, si el productor chileno que actúa como vendedor es una empresa del giro agrícola o agroindustrial, en los casos, si de los hechos del caso resulta que la actividad es calificada como civil. En estos casos,
como la contraparte, el intermediario extranjero, será una empresa comercial, habrá que aplicar la teoría de los actos mixtos o de doble carácter. Si en este supuesto resulta aplicable la normativa del Fondo Civil, porque se está exigiendo el cumplimiento de una obligación del productor chileno, para cual el contrato sería civil, habrá que recurrir a las normas de determinación del precio de la compraventa civil, y en especial el artículo 1808 del Código Civil. Pues bien, el artículo 1808, inciso segundo, dice que podrá hacerse esta determinación del precio por cualquiera medios o indicaciones que lo fijen. Y en base a esto, Alisandri y otros autores estiman perfectamente válida la cláusula en que las partes pactan el precio en atención al precio que la cosa vendida tenga en un día y en un lugar determinado por las partes. Aplicación de ello es que el artículo 3 de la misma norma permite expresamente que el precio sea determinable en función del precio corriente de plaza. O sea, que no se fija un precio, sino que éste se determine en función del precio de las ventas del mismo producto el día de la entrega, a menos que se pacte otra cosa. Y no existe ningún problema en que la plaza pactada para la determinación del precio corriente sea la determinada libremente por las partes, como justamente sucede en el contrato que estamos viendo. El problema podría surgir si se entiende que en los contratos de libre consignación el precio queda determinado al solo arbitrio del comprador, o sea, del intermediario. Pero estimo que ello no es así, en términos generales, sin perjuicio de lo que se pueda dar en algún caso concreto. Y esto es así porque el precio que en este caso es fijado de manera causada, en especial si se pacta la cláusula comparativa a que antes he hecho referencia. Por lo demás, el intermediario no le conviene pactar un precio bajo de venta en el mercado de destino, porque ello repercutiría negativamente en su remuneración. En todo caso, hago presente que todas estas consideraciones son hechas en términos generales, ¿no? Por lo que el cumplimiento de los requisitos del artículo 1808 debe ser analizado a la luz de las comunicaciones que puedan existir entre las partes, de la forma en que las partes han ejecutado el contrato en cuestión e idealmente de cara al contrato suscrito si que lo hay. Por otra parte, si se trata de un contrato mixto o de doble carácter, en que se exija el cumplimiento de la obligación del comprador, del intermediario, o si directamente se trata de un contrato mercantil para ambas partes, debemos recurrir a la normativa de la compraventa mercantil. Y es así como el artículo 139, inciso primero del Código de Comercio chileno, contempla expresamente la posibilidad de que no se pacte un precio, pero que se entregue la cosa, en cuyo caso, dice la norma, se presumirá que las partes han aceptado el precio corriente que tengan el día y el lugar en que se verá el contrato. Debo hacer presente que la presunción opera en caso de que las partes nada hayan dicho, porque es perfectamente válido que se pacte el precio corriente en un día y un lugar que las partes soberanamente estipulen, como justamente sucede en este tipo de contratos. El inciso segundo de la norma señala que si hay diversidad de precios en el mismo día y lugar, se debe pagar el precio medio. Norma que el inciso tercero aplica al caso de que las partes se refieran al precio que tenga la cosa en un tiempo y lugar diverso al tiempo de celebración del contrato. Por último, si es que resultare aplicable la Convención de Viena, debe estarse a su normativa, a menos que las partes hayan excluido su aplicación de acuerdo al artículo 6 de dicha convención. El artículo primero de la convención parte diciendo que la presente convención se aplicará a los contratos de compraventa. De ello cabe corregir que cualquier otro contrato internacional que no responda al concepto de compraventa quedará en principio excluido del ámbito de aplicación material de la convención y deberá regirse por las reglas del ordenamiento jurídico a que conduzca la norma de conflicto. El problema que se presenta a la hora de determinar el ámbito de aplicación material de la Convención de Viena es que ésta no ha definido expresamente lo que se entiende por compraventa. Esta circunstancia no debería causar demasiada dificultad si se tiene presente que a nivel comparado el concepto de compraventa es prácticamente el mismo, correspondiendo a un contrato de cambio de cosa por dinero. Sin embargo, al tratarse de un texto uniforme, como es la Convención de Viena, los contornos del concepto no deben establecerse a partir de las normas del ordenamiento estatal aplicable, sino a partir de los elementos que proporciona la propia Convención, en aras de promover su uniformidad, la uniformidad en su aplicación, como dispone el artículo 7 de la Convención. A pesar de ello, cabe observar que la jurisprudencia y la doctrina relativa a la Convención de Viena nos lleva a un resultado bastante parecido al de los ordenamientos domésticos. Es así como en base a los artículos 30 y 53 de la Convención, que regulan respectivamente las obligaciones del vendedor y el comprador, se ha señalado que en el marco de la Convención, la compraventa es un contrato mediante el cual el vendedor está obligado a entregar las mercaderías, transferir su propiedad
y entregar los documentos relacionados con ellas, mientras que el comprador está obligado a pagar el precio de recibir las mercaderías. Por lo que, en definitiva, la convención será aplicable a los contratos en que el objeto principal de la prestación correlativa al pago del precio sea la transferencia del dominio, independientemente de, de la forma adoptada por el contrato. En cuanto a la determinación del precio, y con esto ya voy concluyendo, el artículo 55 de la Convención dispone que cuando el contrato ha sido válidamente celebrado, pero en él ni expresa ni tácitamente se haya señalado el precio o estipulado un medio para determinarlo, se considerará, salvo indicación en contrario, que las partes han hecho referencia implícitamente al precio generalmente cobrado en el momento de la celebración del contrato por tales mercaderías, vendidas en circunstancias semejantes en el tráfico mercantil de que se trata. En otras palabras, es una norma semejante a nuestro 139 del Código de Comercio. Esta norma consagra lo que se ha venido denominando Open Price Contracts y que debe ser contemplada en conjunto con el artículo 14, apartado primero de la Convención, que regula la oferta, y el artículo 18 que regula la aceptación. En base a estas normas, un contrato de compraventa internacional de mercaderías puede ser perfectamente válido aun cuando no se haya establecido un precio, ni expresa ni implícitamente, ya que el precio puede quedar abierto a una determinación posterior en base a las normas que las propias partes convengan, o que resulten de los usos convenidos o las prácticas establecidas, o que no puedan menos que conocer, conforme al artículo 9. Y varios tribunales a nivel internacional han reconocido este tipo de contratos de compraventa como válidos, siempre que quede patente la intención de obligarse mutuamente en virtud del contrato, presentándose problemas solamente cuando las partes nunca llegan a determinar el precio del contrato. Sin perjuicio de esto, se debe tener presente que tanto la doctrina como la jurisprudencia de diferentes países han ido ampliando progresivamente el ámbito de aplicación material de la Convención de Viena, aplicándola a contratos que se alejan del concepto de compraventa antes visto, llegando incluso a aplicarla a contratos que nada tienen que ver con una compraventa, al considerar la Convención de Viena como una manifestación de la lex mercatoria. Con ello, la Convención podría resultar perfectamente aplicable a los contratos de libre consignación que estamos analizando. En base a todo lo expuesto, quiero dejar la idea sentada de que no resulta desechable a priori la posibilidad de calificar estos contratos de compraventa, como se hace usualmente en la práctica. Con eso concluyo, profesor Vargas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesor Inostroza, por su interesante exposición. Y a continuación, vamos a dar la palabra a don Javier Franco Zárate, quien es profesor de Derecho Marítimo de la Universidad Externado Colombia, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Derecho Marítimo y árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá en diferentes temas de transporte. Y Javier hoy día nos va a exponer sobre la intermediación en el transporte internacional de mercaderías. Así que te dejo para que puedas dirigirte a toda nuestra audiencia, Javier. Muchísimas gracias, buenas tardes para todos. Es de verdad un placer estar aquí con ustedes para conversar un ratico sobre uno de los temas que a mí profesionalmente más me apasionan, que es el tema de los intermediarios de transporte. Muchísimas gracias, por supuesto, a la Universidad de Concepción, a Camila, a todos en el equipo, y pues un gusto estar en el panel con tan prestigiosos abogados y conocedores del tema. Bien, para 15 minutos realmente el tema de los intermediarios pues es un tema, digamos, complejo, de los que a mi modo de ver hay en el escenario del transporte. Y es complejo porque, a diferencia de lo que pasa con los transportadores, digamos, el punto de partida es que con los intermediarios realmente, digamos, no tiene uno un marco de referencia normativo, digamos, muy claro. Y yo creo que ese es, digamos, el punto de partida de la reflexión. Es decir, para yo hablar de intermediarios debo tener en cuenta que la situación en general va a ser muy distinta a la de los transportadores. Entonces, ¿por qué no, digamos, desde ese ángulo abordamos la problemática y tratamos de plantear un par de puntos que yo creo que los 15 minutos nos dan para ello? Primero, ¿quién es un intermediario y por qué es importante, digamos, en el contexto de la contratación del transporte, particularmente hablando del transporte internacional, pero no exclusivamente? ¿Por qué es importante
digamos, hablar de los intermediarios. Fíjese que yo muchas veces lo digo en mis clases, pues perfectamente una persona hoy en día podría ir a contratar, por ejemplo, un transporte internacional. Si yo quisiera, por ejemplo, contratar un transporte, una mercancía desde China hasta, supongamos en mi caso, hasta Bogotá, yo perfectamente podría salir a buscar a un transportador terrestre en China, en origen, luego un transportador marítimo para que mueva la carga, por ejemplo, desde un puerto en China hasta un puerto colombiano, y luego otro transportador terrestre, supongamos aquí en Colombia, para que la mueva desde el puerto en Buenaventura, por decir alguna cosa, hasta Bogotá. Eso yo lo puedo hacer, pero realmente en la práctica, pues muchas veces hay obstáculos, yo no conozco realmente quién puede ser, por ejemplo, ese transportador chino, entonces hay dificultades de diverso orden que me llevan a pensar que es mejor más bien buscar una persona que conozca los distintos actores, entre otras cosas porque yo muchas veces también lo he visto en la oficina, gente que va y contrata a alguien en cualquier parte y resulta que es que después se desaparece, ¿cierto? Entonces, para evitar ese tipo de riesgos, es mejor contratar a alguien que localmente tenga los contactos, maneje, digamos, las distintas personas que pueden intervenir y que de alguna manera yo pueda confiar en esa asesoría, digamos, para llegar a las distintas personas que van a intervenir en la ejecución, digamos, de la operación. No hablemos del contrato, sino de la operación como un todo, que es lo que al cliente finalmente muchas veces le interesa. Entonces, desde esa perspectiva, pues es muy común que yo, por ejemplo, salga a la calle y busque a alguien que tenga ese conocimiento. Ahora, fíjense que en la intermediación en el transporte, yo muchas veces ni siquiera logro distinguir entre quién es un intermediario y quién es un transportador. Y ese es justamente parte de los problemas que se pueden presentar en esta órbita. La gente sale, ve un loguito con un barco, un camión, un tren y simplemente contrata, pero muchas veces no tiene, digamos, la diligencia suficiente de pronto en ciertos casos para averiguar, oiga, ¿realmente este es un intermediario o es un transportador? O del otro lado, a veces no hay la información suficiente de decir, oiga, ¿realmente soy un intermediario o realmente soy un transportador? Y por supuesto el escenario, digamos, consecuente de responsabilidad civil y demás, pues es diferente. Entonces, lo primero es eso, los intermediarios yo creo son absolutamente necesarios para el desarrollo del tráfico mercantil internacional de hoy, particularmente en la contratación de transporte, pero también en otras operaciones, como ya seguramente lo mencionará Camila más adelante. Y desde esa perspectiva, pues ellos son, digamos que esenciales muchas veces a la hora de contratar en la práctica. La gente no sabe cómo llegar a los distintos transportadores y a través de un intermediario podemos, digamos que, gestionar la operación como un todo, porque realmente lo que la gente está, digamos, logrando adquirir a través de ellos es esa asesoría de la mejor práctica, digamos, para hacer las cosas en la contratación del transporte internacional. Entonces, fíjese que desde esa perspectiva, ese intermediario es una persona que realmente sabe cómo contratar la operación. Ahora, la pregunta del millón, ¿es un transportador? Pues en puridad no, porque realmente su negocio no es el transporte, su negocio es, digamos, la asesoría en ese entorno para saber conectar los cables correctos en el momento oportuno y saber cómo se articulan las relaciones entre los distintos actores que van a intervenir en la operación. Entonces, justamente en ese know-how, digámoslo así, en ese saber hacer, es que está realmente el valor agregado de su intervención en la operación. Ese es, digamos, en general, cuando hablamos de los intermediarios, desde una perspectiva muy amplia, todavía sin individualizarlo, digamos, cuando intervienen en la contratación del transporte, fundamentalmente lo que están proporcionando entonces es esa asesoría, digámoslo así, que de alguna manera vienen a poner al servicio del cliente para que el cliente de alguna manera se despreocupe y no tenga que empezar a mirar a ver cómo es que contrata con el uno, cómo contrata con el otro, en qué momento el uno le entrega al otro, sino que de alguna manera esa gestión, y fíjese, resalto esa palabra, esa gestión de la contratación, de alguna manera pasa por el filtro del intermediario que de alguna manera sabe o se supone que sabe, que es un experto en ese ámbito, cómo contratar mejor la operación. Pero entonces fíjese que uno tendría que distinguir muy bien entre quién es propiamente transportador y quién es intermediario, porque son dos camisetas, digamos, completamente distintas. Y aunque juegan para el mismo equipo, digamos que a quienes nos gusta el fútbol, aún a pesar de las dificultades que hemos vivido
recientemente a nivel de selección últimamente, pero el ejemplo no sirve, ¿cierto? Pues las distintas posiciones en la cancha hay que respetarlas, ¿cierto? Una cosa es un delantero, otra cosa es un mediocampista, otra cosa es un arquero, ¿cierto? Poco pasa lo mismo acá, es decir, juegan para el mismo equipo, pero tienen posiciones y funciones distintas. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que el intermediario viene a ser ese enlace, ese conector que muchas veces es lo que nos permite, digamos, llegar al transportador, precisamente porque es ese canal conductor. Y la pregunta que surge para los abogados, y es el punto en el que me gustaría concentrarme en esta corta intervención, es ¿cuál es el panorama de riesgos asociados a esa gestión? Y el punto para mí es de la mayor importancia porque cuando hablamos del transportador, fíjese que, claro, cuando alguien le pregunta a uno en la calle, oiga, ¿y cómo responde un transportador? Prácticamente la respuesta siempre es la favorita de los abogados, ¿cierto? Depende. ¿Depende de qué? ¿De qué tipo de transporte estamos hablando? ¿Es un transporte nacional? ¿Es un transporte internacional? ¿Es un transporte marítimo? ¿Es un transporte terrestre? ¿Es un transporte multimodal? Entonces, hay una cantidad de preguntas que nos van a llevar a determinar cuál es el régimen aplicable a ese contrato de transporte. Sin embargo, si a vuelo de pájaro uno pensara en general en la responsabilidad civil en el transporte de carga, uno lo que debería decir es, oiga, hay diferencias entre los regímenes y hay muchos regímenes contractuales del transporte, pero en general todos apuntan a lo mismo. Causales exonerativas, topes indemnizatorios, prescripción y evidentemente, pues diría yo antes, las pautas obligacionales, es decir, qué tiene que hacer, ¿cierto? Pero cuando uno tiene en cuenta ese entorno, digamos que la conclusión de trasfondo es, que a mi modo de ver es clara, es que el panorama de riesgos asociado a las operaciones de transporte ya está muy medido. Cuando usted contrata a un abogado especialista en temas de transporte para lidiar con un reclamo de carga, por ejemplo, por daños a la carga, claro, se necesita un know-how y para eso estamos ahí los abogados de transporte, etcétera, sí, pero en el fondo, el cómo se va a resolver el problema ya está en una ley local o en un convenio internacional. Llámese como se llame esa ley o llámese como se llame ese convenio. Luego, de alguna manera, el panorama de riesgos asociado, que básicamente implica qué pasa si la carga se pierde, qué pasa si la carga se daña, qué pasa si hay retraso en la entrega, pues es un panorama de riesgos que de fondo ya está, digamos, determinado cuál es la forma en que se va a resolver. Eso ocurre en el transporte. Sin embargo, cuando hablamos de los intermediarios que se comportan como intermediarios, porque ese es el otro punto, hay muchos intermediarios y esa es, digamos, la conexión con el siguiente tema. Resulta que es que los intermediarios, y yo lo explico en mis clases muchas veces, con un ejemplo que alguna vez me puso una cliente y me dijo, no, es que este es el negocio del ya que. Y yo le decía, ¿cómo así que el ya que? No, es que ya que hacemos una cosa, también hacemos otra. Y entonces resulta que ya que intervenimos y gestionamos la contratación, digamos, de la operación de transporte, también etiquetamos, rotulamos, embalamos y otra cantidad de cosas de las que seguramente Camila nos hablará más adelante cuando hablemos del operador logístico. Entonces, eso hace que la verdadera, digamos, presentación del intermediario a hoy ya no se quede, digamos, en el ámbito de la gestión contractual para el transporte, sino que vaya mucho más allá. Y eso hace, por supuesto, que su labor sea mucho más voluble, eh, y cambiante en función de las circunstancias y de las necesidades particulares del caso. Y además de eso, pues que, digamos, se diferencie más claramente su labor de la que propiamente desarrolla una empresa de transporte, un transportador. Estoy hablando en puridad del transportador contractual, es decir, de aquel que asume la obligación de transportar las cosas de un lugar a otro. Y desde ese punto de vista, pues podríamos concluir que el panorama de riesgos asociado a la labor del intermediario, pues es un panorama mucho más incierto. Porque fíjese que ahí, si hay daños causados con ocasión de su intervención o de su gestión, pues realmente uno lo que tendría que decir es, oiga, pues esos daños, en la gran mayoría de los casos, no vamos a tener ni una ley ni un convenio internacional, digamos, de referencia general para lidiar con esos daños que se han podido causar específicamente en esas gestiones.
Claro, tendríamos que mirar el caso puntual, porque dependiendo de la óptica que tengamos, algunos dirán, por ejemplo, que ciertos convenios sí se ocupan de determinadas materias, particularmente, por ejemplo, el caso de las reglas de Rotterdam, que se ocupan de algunas gestiones que son desarrolladas por quienes se consideran, por ejemplo, partes ejecutantes marítimas dentro de un terminal portuario. Sí, pero habría que decir que el intermediario no necesariamente llega hasta allá. De pronto hace gestiones que no tienen que ver con la manipulación física de las mercancías y en ese caso, digamos que en esencia esa labor de intermediación quedaría, digamos, por fuera de ese marco. Entonces, ¿cuál es la realidad a la que nos enfrentamos hoy? Yo diría, en general, el intermediario, más conocido en el mundo anglosajón como el freight forwarder, en nuestros países muchas veces como agente de carga o transitario, digamos que es esa persona que viene a gestionar la contratación del transporte, intervenir para contratar y a, digamos, conectar esos cables para llegar o ejecutar esos, digamos, para lograr contratar a esos, a ese o a esos transportadores, que muchas veces su responsabilidad termina siendo delimitada bien por vía de pautas contractuales expresamente previstas o bien por vía de incorporación por referencia de pautas contractuales, digamos, determinadas, como por ejemplo hay unas muy conocidas en el mundo, las FIATA Model Rules, son una de esas pautas que muchas veces se incorporan por referencia a los contratos de los intermediarios. Entonces la pregunta, y es un poco, digamos, lo que yo quiero también trayendo a colación la experiencia colombiana, eh, creo que vale la pena hacernos cómo deben responder esos intermediarios. Cuando estamos hablando del transportador, realmente tenemos un escenario muy fijado en la ley o en el convenio. Pero cuando hablamos de los intermediarios, ¿en qué escenario estaríamos? Fíjese que en Colombia, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia colombiana ha estudiado, analizado el tema de los intermediarios, particularmente en esa, digamos, gestión de intermediación para la contratación del transporte, y básicamente ha apuntado a señalar pues, que se trata fundamentalmente de un contrato atípico al cual en últimas le son aplicables las normas, digamos, por remisión del contrato de mandato mercantil. Sin embargo, habría que decir que en Colombia, como seguramente pasa en Chile y en otros países de tradición romanista, y fundamentalmente francesa, pues hemos adoptado, entre otras, el concepto de comisionista de transporte, y acá, por ejemplo, tenemos la diferenciación muy clara entre el comisionista de transporte y el agente de carga. Comisionista de transporte siendo aquella persona, digamos, que interviene en la contratación del transporte en una gestión por cuenta ajena, pero que lo hace en nombre propio. Esa es fundamentalmente la diferencia con el agente de carga, digamos, cuando el agente de carga está, digamos, cumpliendo ese ángulo de representante, entre comillas, digamos, del cliente frente al transportador para la contratación. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es muy importante tener clara, digamos, como esos distintos roles y escenarios de responsabilidad que puede haber también en las distintas jurisdicciones para entender claramente en qué momento es que estamos hablando verdaderamente de un intermediario. Porque a mi modo de ver, una de las grandes preguntas que pueden existir, digamos, específicamente en el derecho del transporte o en el derecho de la logística, si lo quieren ver de esa manera, es precisamente la de en qué momento estamos enfrente de un transportador y en qué momento estamos enfrente de un intermediario. Y con esto quiero terminar un poco invitándolos a la reflexión en el sentido de que me parece un tema de los más, quiero decir, bonitos, pero sobre todo fértiles para la discusión jurídica, porque me parece que aquí, realmente en Chile, como en Colombia, como en muchas otras jurisdicciones, pues realmente el campo está mucho más para trabajar, porque no hay tantas respuestas como lo tenemos específicamente en el caso de la responsabilidad de quien verdaderamente es un transportador. Con esto termino mi intervención y estoy atento a la sesión final para el debate. Perfecto. Muchas gracias, Javier, por tu interesante exposición. Y a continuación voy a presentar a la persona que ha organizado este seminario, a Camila Oyuela, ¿ya? Quien es abogada de la Universidad de Concepción, magíster en Derecho Marítimo y del Transporte de la Universidad Erasmus de Rotterdam, integrante del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo,
autora de varios trabajos y artículos de la especialidad y quien también nos ha colaborado como profesora de Derecho Comercial en la Universidad de Concepción, quien va a exponer sobre la intermediación en la logística. Camila, tienes la palabra. Buenas tardes a todos, muchas gracias. También muchas gracias tanto a Javier como a Miquel por aceptar la invitación a formar parte de este seminario. Se los agradezco mucho, contar con su participación es todo un honor para la universidad. De lo que quiero hablar hoy, y siguiendo un poco la línea de lo que venía comentando Javier, es la intermediación en el área de la logística. Primero que todo, determinar qué es la logística. Es una palabra bastante amplia para hacer referencia a varios tipos de servicios, y se puede definir como la planificación, gestión y control de tanto el almacenamiento como el desplazamiento de bienes o mercancías desde su punto de producción hasta su destino de consumo. Por lo tanto, esta aglomeración de servicios se va a referir no solamente al traslado de mercancías, sino que también a otros servicios que se van a ver relacionados a la producción y a la puesta a disposición de las mercancías en manos de los consumidores. Por lo tanto, puede englobar servicios tales como rotulado, empaquetado, llenado de contenedores, transporte, organización del transporte, ejecución del transporte, etc. Trámites aduaneros también. En la gran mayoría de los casos, las empresas que participan en el comercio internacional no cuentan con un departamento de logística propiamente tal, y por lo tanto deciden externalizar la realización de estas funciones y la prestación de estos servicios. Esta externalización se realiza mediante un llamado contrato de logística, y estos servicios se dejan en manos de un tercero, que es un operador logístico. Como hoy estamos hablando de la intermediación en la logística, la pregunta que cabe hacerse entonces es: ¿este operador logístico es un intermediario o no? ¿Por qué es importante determinar si es que es un intermediario o no? Desde luego, por el régimen de responsabilidad que se le va a aplicar a este partícipe del tráfico mercantil. Asume una obligación de medios, asume una obligación de resultados, y resulta de particular importancia cuando uno de los servicios que se prestan en el contexto de una cadena de logística es el transporte. ¿Por qué? Porque el transporte tiene un régimen de responsabilidad bastante particular, como sabemos, en que la responsabilidad del encargado de la ejecución de este transporte, o sea, el porteador, es presunta. En algunos casos se argumenta que se trata de una responsabilidad incluso objetiva y limitada a los montos establecidos en la ley o en las convenciones internacionales aplicables. Esta mañana conversábamos con Javier, y al final la pregunta que cabe hacerse es: ¿cuándo dejamos de hablar de transporte y empezamos a hablar de logística? ¿Cuál es la actividad principal? ¿La actividad principal es el desplazamiento de mercancías y su entrega, o la actividad principal es otra que viene a ser auxiliada por el transporte? ¿Ya? Inevitablemente todas las cadenas de suministro son distintas, y por lo tanto no existe una respuesta correcta o una respuesta incorrecta, sino que es algo que se va a tener que determinar en el caso a caso. Volviendo a la figura del operador logístico, como este presta diversos servicios entre los cuales se encuentra la organización del transporte, es muy fácil confundirlo con otro intermediario del que ya nos hablaba Javier Franco, que es el transitario. El transitario viene a ser el organizador del transporte, que se le llega a llamar el arquitecto del transporte. Es el que organiza el desplazamiento, pero que no necesariamente se compromete a ejecutarlo ni lo ejecuta. La pregunta es, entonces, ¿cuándo estamos frente a un operador logístico? ¿Cuándo estamos frente a un transitario? ¿O cuándo estamos frente a un porteador?
Para ser porteador no es necesario ejecutar el transporte, sino que basta comprometerse a ejecutarlo. Y desde ahí nace esta diferenciación y el concepto entre el porteador contractual y el porteador efectivo. Por lo tanto, como les decía, es muy fácil que en la práctica estas tres figuras se confundan. Para determinar entonces si es que estamos en presencia de un intermediario propiamente tal y por lo tanto de un transitario o de un operador logístico o de un porteador, hay distintos factores que se tienen que tomar en consideración porque desde luego no va a bastar el título que se le otorgue a este sujeto en el tenor del contrato. Los factores que normalmente se consideran para determinar la posición jurídica de este interviniente son bastantes. En primer lugar, vamos a considerar cuál es el sistema de remuneración que utilizó el operador logístico, el transitario o porteador, como queramos catalogarlo. Si es que utilizó un sistema de remuneración fija en que se cobró un monto X por la organización y ejecución del transporte, es muy probable que la corte que analice el caso o el árbitro en cuestión lo considere como un porteador, mientras que lo que si se está cobrando es una comisión, o sea, un porcentaje, es muy probable que se catalogue como un contrato de comisión o como un contrato de freight forwarder y de servicios transitarios. Por lo tanto, considerándole como un intermediario. Otro factor que se toma en consideración y que resulta muy interesante desde un punto de vista práctico es si acaso hay consolidación de carga. ¿Qué es la consolidación de carga? Muchas veces un cargador no necesita transportar los bienes suficientes como para realizar el llenado de un contenedor, especialmente cuando se trata de empresas que no son de gran tamaño. Por lo tanto, existen intermediarios u operadores logísticos que lo que hacen es llenar un contenedor, consolidar este contenedor con mercancías pertenecientes a distintos exportadores, a distintos cargadores. Por lo tanto, tanto la doctrina como la jurisprudencia internacional ha dicho que cuando se presta el servicio de consolidación de carga, el operador logístico no está obrando como un intermediario, sino que está obrando como un porteador propiamente tal, que está comprometiéndose a consolidar la carga y a llevarla a destino. Tal es el caso que en la legislación alemana, el mismo Código de Comercio alemán establece que cuando hay consolidación de carga, este transitario u operador logístico no se puede considerar como tal, sino que tiene que ser considerado como un porteador contractual y por lo tanto no es un intermediario. La logística es una operación compleja, ¿ya? No hay una cadena que se asimile a la otra, como por ejemplo en el caso de DHL o Amazon, que son operadores logísticos de connotación internacional. Como vemos, son propietarios de camiones, incluso de aviones, pero que aún así se hacen llamar operadores logísticos. Pero la pregunta es, como les decía antes, ¿hasta dónde los vamos a considerar operadores logísticos? Es un tema de casuística. Al final, el problema viene a ser no solamente la connotación que se le dé a estos intermediarios, sino también cómo lo vamos a regular, ¿ya? En materia de comercio internacional y en materia de derecho del transporte, uno de los atributos que a las partes le llaman la atención es la seguridad jurídica. Tanto a cargadores como destinatarios y porteadores les interesa de sobremanera saber de antemano cuál va a ser el régimen de responsabilidad aplicable a la parte que detenta las mercancías, que traslada las mercancías. Y esto se logra mediante el establecimiento de convenciones internacionales en esta materia. Se otorga seguridad jurídica de antemano. Pero el problema es que como la logística es una operación compleja, no podemos saber de antemano si es que estas convenciones internacionales van a aplicar o no, porque no sabemos si es que el interviniente va a ser catalogado como un intermediario o no. A este respecto se han dado distintas soluciones tanto en la jurisprudencia como en la doctrina. Por un lado tenemos la teoría de la combinación, que nos dice
sencillo, vamos a aplicar la legislación que regule el tramo o el servicio en el cual aconteció el daño. Por lo tanto, si es que la mercancía se llegó a dañar mientras era transportada por mar, vamos a aplicar las reglas de Hamburgo o las reglas de la Haya Visby. Si es que las mercancías fueron dañadas en un almacén general de depósito, vamos a aplicar las normas sobre el depósito. Sin embargo, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa con el daño que no ha sido localizado? ¿Ya? El daño es muy fácil de localizar cuando se trata de una reclamación por temperatura, por ejemplo, porque los contenedores refrigerados tienen un sistema que nos permite determinar en el momento específico en que la temperatura varió. Pero este no es el caso para otro tipo de mercancías o para otro tipo de incidentes, en que es muy difícil determinar en qué parte de la cadena las cosas salieron mal. En respuesta a este problema existe otra solución, por supuesto, que es la doctrina o la teoría de la absorción, que nos viene a decir que vamos a aplicar las normas que regulen el tramo más largo de la cadena de suministro, o el tramo más importante, ¿ya? Cuando hay traslado de por medio y este traslado es de un continente a otro, como por ejemplo, si es que nos vamos desde Chile a algún país europeo, lo más seguro es que el tramo más importante, el tramo predominante, sea el transporte marítimo y que por lo tanto, conforme a esta teoría, tengamos que aplicar las reglas de Hamburgo en este caso. Pero la pregunta es, ¿se justifica aplicar esta normativa a un contrato que al final era un contrato de logística? Es discutible en primer lugar por razones históricas. Las convenciones internacionales en materia de transporte internacional de mercancías se vinieron a establecer en respuesta al desequilibrio que existía entre las grandes navieras y los cargadores hace muchísimos años. En que las navieras eran 3 veces o 4 veces o 5 veces más grandes que el tamaño de las empresas que cargaban mercancías. Sin embargo, este desequilibrio a la fecha no existe, sobre todo cuando estamos hablando de operadores logísticos, que en muchos casos son de tamaños e importancia inminentemente inferiores a las de sus clientes. Por otro lado, podemos concluir que el operador logístico tiene una obligación de custodia análoga a la del porteador. Es otra pregunta que cabe realizarse y para resolverla tenemos que ir al origen de esta obligación de custodia. El porteador se obliga a trasladar mercancías de un lugar a otro y a entregarlas a la persona a quien vayan dirigidas. Por lo tanto, hay una obligación de traslado, pero al mismo tiempo hay una obligación de custodia. La entrega presupone custodia. Y el traslado, a su vez, presupone la detentación de la cosa. Por lo tanto, el fundamento jurídico del deber de custodia se encuentra en la detentación de la cosa que ejerce el poseedor, en la detentación de la mercadería. ¿Se da esto en la figura de los intermediarios? Respecto de los transitarios, del transitario común y corriente, del transitario original, por así decirlo, no. El transitario propiamente tal organiza el transporte, no detenta la mercancía, y por lo tanto no se obliga a la ejecución del transporte y por ende es natural que no haya una obligación de custodia. Respecto del operador logístico, depende. Como decía Javier, la respuesta favorita de los abogados. Depende de los servicios que se hayan prestado. Los servicios que forman parte de un contrato de logística no son taxativos. En algún caso se pueden dar y en otro no. Por lo tanto, dependiendo de los servicios que se estén prestando y de la manera en que los servicios se estén prestando, puede o no haber detentación y por consiguiente haber custodia. Por lo tanto, la respuesta a estas interrogantes, lamentablemente por temas de seguridad jurídica, pareciera ser que se puede encontrar en la casuística y que es muy pronto para delimitar un concepto que permita englobar un contrato de logística. Está en permanente evolución y al final este es un rasgo propio y distintivo del derecho comercial. Una solución propuesta por ahora con la que estoy muy de acuerdo es que quizás la manera de regular a estos intermediarios y una manera de determinar si es que son intermediarios o no
es mediante instrumentos de soft law, con referencia específica a la regulación que va a ser aplicable dependiendo del tramo en que acontezca el daño que da lugar a una determinada reclamación. Esta es una solución muy similar que se ha hecho a propósito del transporte multimodal y también permite resolver el tema del daño no localizado, desde que las partes de antemano pueden acordar que en el evento de que el daño sea difícil de localizar o imposible de localizar, venga a llenar este vacío y a regular la relación entre las partes una convención en particular. Lo que quiero dejar finalmente sobre el tapete es que estamos frente a una figura en permanente evolución, a una figura que es muy difícil encasillar y que por lo tanto no tenemos que dejar de escuchar a la casuística, al caso a caso, para que eventualmente podamos llegar a un concepto un poco más definitivo respecto de esta actividad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Camila. Y para finalizar estas conferencias, vamos a invitar a don Miquel Roca López, quien es doctor en Derecho por la Universidad CEU de Barcelona, miembro de la delegación española ante UNCITRAL para la firma de las reglas de Rotterdam. Muchas gracias, Miquel. Tienes la palabra. Muy amable, Manuel. Muchas gracias. Bueno, buenas noches aquí a todos desde España. Y muchas gracias a la universidad y a Camila por la amabilísima invitación. Bueno, a mí me toca hablar de la intermediación en los seguros de carga marítimos, ¿verdad? La intermediación, tal como han expuesto mis compañeros que han precedido de forma brillante, en materia de seguros es tan necesaria casi tanto como en materia de transportes. Y eso porque, bueno, pues Javier nos comentaba, ¿no? Que, claro, ofrecen un valor añadido los intermediarios en el transporte porque tienen muchos contactos a nivel empresarial, conocen el sector de forma magnífica. Algo similar ocurre en el sector de los seguros, ¿no? Cuando alguien se dedica, por ejemplo, como nos comentaban al principio, pues un productor de fruta chilena, pues ese señor sabe de producir fruta, pero no sabe, obviamente, o no tiene por qué saber de transportes o de cómo coordinar una exportación internacional, o mucho menos cómo contratar un seguro marítimo, ¿no? Entonces, por eso existen empresas especializadas que se dedican a esa intermediación para conseguir pues, un producto aseguraticio determinado. Además, también hay que pensar que hay muchas aseguradoras que no aceptan tener un trato directo con los interesados en la carga. Es decir, muchos solo aceptan trabajar a través de un broker de seguros, ¿no? Ahora entraré un poquito a esto del broker de seguros. Aceptan simplemente tratar con intermediarios, ¿no? Y hay razones por las que esto es así, ¿no? Porque muchas empresas de seguro son empresas altamente profesionalizadas y prefieren hablar con profesionales de la contratación de los productos aseguraticios, de tal forma pues, que, pues eso, ¿no? Que un señor frutero pues, no entretenga a una gran empresa aseguradora de estas que tenemos aquí en sede en Londres y que esto se haga pues, de forma mucho más profesional y mucho más técnica, ¿no? Bien, entonces, si necesitamos ese intermediario, y ese intermediario de hecho existe, ¿quiénes son esos intermediarios en el sector del seguro marítimo? Bueno, esos intermediarios en inglés se les llama brokers y nosotros cometemos un gran error cuando les llamamos brokers porque les tenemos que llamar lo que son corredores de seguros o palabra similar que utilicemos en nuestros respectivos países, ¿no? Pero el español es una lengua riquísima y no tenemos por qué utilizar el anglicismo. Pero un corredor de seguro no es más, como decimos, que un intermediario, es decir, es alguien que está en medio entre el interesado de la carga y la compañía aseguradora. Si es que estamos hablando del seguro de la carga, que es lo que yo creo que interesa aquí, porque los seguros marítimos son infinitos. Tenemos seguros para armadores, seguros de casco, seguros de terminales portuarios, pero obviamente entiendo que lo que nos interesa es centrarnos en el seguro de daños de la carga, ¿verdad? Muchas veces ese intermediario en el contrato de seguro es el propio transitario, es el propio operador logístico de los que nos han hablado Camila y Javier. Es decir, estos
transitario es lo que decía Javier, el yaque, pues uno de los yaques es también vender el seguro marítimo y muchas veces ofrecen ese servicio. Por lo tanto, el transitario, el operador logístico, se estaría colocando en esa posición de intermediario en un seguro de carga marítima, ¿no? Bien, ¿quién serían las partes de este contrato? Claro, obviamente en un seguro de carga, en un seguro de daños que se realiza por transporte marítimo, sería el interesado en la carga y la compañía aseguradora. El broker, el corredor, el intermediario, obviamente no sería parte de ese contrato de seguro y el transitario tampoco, por supuesto. Es decir, este intermediario sería lo que llamamos el tomador, pero el asegurado sería el interesado en la carga. El interesado en la carga, en definitiva, es quien tiene nunca mejor dicho, toda la carga de derechos y obligaciones en ese contrato de seguro, ¿no? Y por tanto el contrato simplemente surtiría efecto entre otras partes. Entonces el broker y el intermediario no tienen ninguna obligación en un contrato de seguro, bueno, tiene la obligación de contratar el seguro pues, que le ha pedido su cliente, ¿no? Fíjense que estoy hablando todo el rato de interesado en la carga. ¿Por qué no digo el comprador o el vendedor? Bueno, es que en realidad quien contrate con la compañía de seguros o a través del intermediario aseguraticio podría ser el comprador o el vendedor, bueno, ¿en función de qué? Bueno, pues en función del Incoterm, es decir, en un contrato de compraventa internacional de mercancías, será el Incoterm el que nos va a decir quién tiene la obligación de contratar el seguro y en beneficio de quién, ¿no? Los Incoterms entiendo que sabemos lo que son y no hace falta entretenernos con ello, ¿no? Pero los Incoterms tenemos una versión nueva este año 2020 que afortunadamente ya termina, maldito año. Y estos Incoterms pues, establecen una serie de obligaciones entre compradores y vendedores y una de ellas pues es el contrato de seguro, obviamente, ¿no? Por lo tanto, no hablo de dueño de la carga porque muchas veces quien contrata el seguro no es realmente el dueño de la carga al momento de contratar el seguro. Es decir, bueno, yo lo puedo contratar el seguro ahora y esta mercancía pues aún no es mía, ¿no? Es decir, pues el título pasará cuando en función de la ley aplicable, pues tenga que pasar el título, ¿no? Entre el vendedor y el comprador, ¿verdad? Pero por eso me gusta más hablar del interesado en la carga, ¿no? El que tiene un interés. ¿Qué es lo que normalmente se cubre? Bueno, pues normalmente en un seguro de daños en la carga se cubren los daños de la carga y nada más. No se suelen cubrir delitos informáticos, retrasos en la entrega, falta de pago del comprador, riesgos en aduanas, como por ejemplo faltas de documentos en importación o por supuesto cualquier otra causa del daño que fuera achacable al asegurado, ¿no? Por eso es importante que cuando contratemos un seguro tengamos muy claro cuáles son los riesgos cubiertos. Muchas veces uno te dice, no, yo ya tengo un seguro, bueno, ya vas a leer la letra pequeña de la póliza y esa causa del daño pues no está cubierta, ¿no? En la intermediación hay un aspecto muy importante que es la subrogación. La subrogación sabemos que es el acto que se produce cuando la aseguradora paga al asegurado, pues porque se ha producido un daño que está cubierto conforme a la póliza y en ese momento se produce el efecto de la subrogación, es decir, la aseguradora se coloca en la misma posición que el asegurado y por lo tanto tiene todos los derechos que el asegurado tenía en ese contrato de transporte y por lo tanto la aseguradora podría demandar, por ejemplo, a una naviera o podría demandar en su caso a un transitario si es que conseguimos pues, desenlazar este entramado complicadísimo que nos ha comentado Camila, que a veces es muy difícil salir de ese bosque normativo para ver si podemos reclamar algo al operador logístico o al transitario, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, también es importante que el asegurado no perjudique esa posición de subrogación de la aseguradora, ¿no? Porque podría perder la cobertura. Y eso nos lleva a hablar de la legitimación activa, que también es un punto muy interesante a nivel de cobertura cuando hay una intermediación, ¿no? Claro, la legitimación dependerá si hay cobertura o no. Es decir, cuando la compañía aseguradora confirma que hay cobertura, tenemos dos opciones, muchas aseguradoras o intermediarios. Lo que nos dicen es, oiga, mire,
usted siga, usted tire, yo ya le pago a usted los abogados y los gastos jurídicos y al final, pues en función de cómo termine este pleito, ya veremos si yo le pago o no, porque a lo mejor pues quedamos aquí sin ningún tipo de responsabilidad, ¿verdad? O muchas veces lo que hacen muchas compañías aseguradoras es directamente meterse directamente a litigar, pagan, se subrogan, entran y por lo tanto tienen esa legitimación, ¿no? Como digo, demandar al broker sería muy difícil. Demandar al corredor, demandar al intermediario en un contrato de seguro no sería posible, a menos que haya habido una negligencia. Oye, yo te dije que este daño estuviera cubierto, me lo invento. Un riesgo de guerra, un riesgo nuclear, un riesgo de país que en principio estaría exento, un Irán, un tráfico de estos un poco peculiares, y el corredor de seguros no ha contratado esta opción. Hombre, entonces evidentemente puedo ir a demandar al intermediario, pero si no, no sería posible. Hay unos puntos interesantes, porque ustedes ahora me cogen en España, pero yo soy solicitor y ejerzo en Londres, y en Londres realmente lo que interesa a nivel de seguro no es tanto el seguro como el reaseguro. El reaseguro es, digamos, donde está la parte importante del negocio aseguraticio y es donde aparecen otros tipos de intermediarios, que son los sindicatos en la Lloyds. La Lloyds, como saben ustedes, no es una compañía de seguros, es un mercado de seguros, es una bolsa de seguros y ahí se compran y se venden absolutamente todos los seguros que se venden en el mundo, incluso el de la lavadora de ustedes o el de su motocicleta o el de su auto, ¿no? Pero en este caso también, por supuesto, los marítimos. Allí es donde se produce la compraventa del producto de reaseguro, ¿no? Y por eso muchas veces todos los contratos de seguros están sujetos casi sin excepción a la ley inglesa y es más, muchas veces esos contratos aplican las cláusulas del Instituto de Aseguradores de Londres, ¿no? Las que se llaman las ICCs. Las normas ICCs se aplican, por lo tanto, a nuestros seguros de carga y por lo tanto tenemos que decirle a nuestro intermediario qué nivel de cobertura queremos obtener. Sabemos que tenemos el nivel de cobertura A, que es, digamos, a todo riesgo, pero también tenemos el B y el C. El C, digamos, sería un seguro a terceros muy baratito que cubre lo justito y nada más, ¿no? Y el B pues, sería un entremedio. Muy importante, ya que mencionaba antes los Incoterms, una novedad que tienen este año los Incoterms es que cuando uno contrata CIF, cuando uno vende CIF, la cobertura aseguraticia que estamos obligados a contratar es de nivel C, es de nivel bajo de terceros, pero el nuevo CIP, el nuevo Incoterm CIP, permite la contratación, obliga a la contratación del seguro en nivel A, es decir, en ICCA, lo cual es a máximos, ¿no? Por lo tanto, esto es muy interesante porque cuando el comprador de la mercancía quiere estar asegurado de absolutamente todo, pues tiene la opción de utilizar el Incoterm CIP y de ese modo ya se queda tranquilo, ¿no? Y por lo tanto, como digo, tanto a nivel de intermediación como a nivel de cobertura aseguraticia, la ley inglesa sigue siendo muy importante, ¿no? Un punto interesante que siempre surge estos días, ahora que estamos a punto de terminar este año, es, bueno, ¿y qué va a pasar con todos estos contratos de seguro sometidos a la ley inglesa? Cuando estamos en el año del Brexit, ¿no? Y yo digo que nada, porque el Brexit es un poco de fake news, ¿no? Es decir, el Brexit tiene que ser un Armagedón, tiene que ser el fin de los días, va a venir el hijo del hombre, esto va a ser una hecatombe económica fenomenal y esto no es así, ¿no? Es decir, el Brexit antes de la pandemia, ahora la economía inglesa como cualquier otra pues está sufriendo bastante, pero antes de que viniera esta pandemia pues la economía inglesa estaba disparada, con récords que no se veían en décadas a nivel de empleo y de crecimiento económico y ya llevábamos 4 años tras el referéndum del Brexit, ¿no? Que hace 4 años que se votó el salir de la Unión Europea y por lo tanto el impacto que ha tenido es cero o casi cero, ¿no? Ha habido muchas empresas, muchos sindicatos y muchos corredores de seguros que han abierto pues, una oficina principalmente en Irlanda, que es nuestro país hermano en Inglaterra, pues bueno, pues para tener un pequeño contacto en Europa, pero vamos, es algo, digamos, circunstancial y mi previsión, que no es que yo sea un gran agorero ni me haga falta una gran bola de cristal, pero mi previsión, porque es lo que yo veo en el mercado cuando salgo a la calle en mi oficina en Londres, es que el Brexit no va a tener realmente ningún impacto en el mercado de seguros. Y esto es con mi puntualidad británica. Me falta un minuto simplemente para despedirme de ustedes y de nuevo agradecer a
a la universidad y a Camila que me haya invitado. Y con su permiso me tengo que disculpar, Manuel, si me permites, y Camila, con todo el cariño, pero no me puedo quedar a la sesión de preguntas, porque estoy sufriendo en España, como le comentaba Camila. Acabo de llegar y me he enterado que hay un confinamiento y que hay unas órdenes que nos está prohibido salir de casa. Esto es algo que sería fuente de otro debate, el atropello a nuestros derechos civiles que estamos viviendo a raíz de esta maldita pandemia y cómo nos dejamos que nos pisoteen nuestros derechos más fundamentales, pero los tenemos que cumplir. Somos abogados y tenemos que cumplir la ley y por lo tanto os tengo que dejar. Aún así, si alguien tiene alguna pregunta, mis compañeros se la responden mejor que yo, pero si quieren que se la conteste por email, yo estaré encantado. Si por alguna razón quieren que sea yo, me la mandan por email y yo estoy encantadísimo de poder estar con ustedes. Mil gracias, Camila, y a la universidad por la invitación de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miquel, por tu estupenda exposición y muchas gracias también por acompañarnos desde España con todos los problemas que tenemos de salubridad pública, así que muchas gracias por todo, por tu amabilidad. Bien, hay algunas consultas. Una primera de Mariana Pinto para Javier, quien consulta en caso de duda, ¿cómo catalogan las partes colombianas al transitario? Porque dice que entiende que en muchas jurisdicciones se les calificaría como porteador. Vale, las partes colombianas, dices. Dice, ¿cómo catalogan las cortes colombianas al transitario? Entiendo que en muchas jurisdicciones se les calificaría como porteador, las cortes, los tribunales. Correcto. A ver, yo creo que en Colombia la situación es más o menos la siguiente. Digamos que trayendo a colación las palabras de Camila, mi opinión es que el agente de carga / intermediario / digamos transitario, o sea, para acoger de manera general el concepto el intermediario, ¿sí? Porque tendríamos que entrar en el debate de exactamente qué es cada uno de ellos y yo creo que la doctora Camila aquí y los demás del panel necesitaríamos más o menos 3 días para ponernos de acuerdo. Pero digamos, de manera general el intermediario ha sido abordado por la jurisprudencia colombiana desde mi punto de vista, digamos, en facetas muy concretas, o sea, no se le ha dado la verdadera dimensión a la figura todavía, pero me parece que no es, digamos, culpa de las Cortes, sino que el tema hasta ahora está en evolución. La Corte Suprema de Justicia de Colombia lo que ha hecho, básicamente en referencia a la gente de carga, es, digamos, abordarlo en lo que para mí es una de sus perspectivas, porque él tiene varias dependiendo de cómo intervenga, pero una de sus perspectivas, digamos, que quizás la que para ese caso tuvo que analizar, básicamente, digamos, señalando, déjenme ver si tengo acá específicamente, digamos, el pasaje un poco apunta, que lo tenía justamente en una de mis presentaciones de clase, un poco apunta a qué, a señalar que lo relevante de los agentes de carga es que si contratan a nombre y por cuenta de sus clientes, a diferencia de los comisionistas de transporte, quienes se obligan en su nombre pero por cuenta ajena, dice el pasaje, artículo 1312 del Código de Comercio, su actividad en últimas, a falta de regulación específica, se gobierna por el mandato comercial representativo. O sea, yo diría que específicamente lo que ha hecho la Corte es decir, mire, la agente de carga es un intermediario. Como intermediario realmente no está regulado, es una figura, digamos, atípica y su actuar, digamos, debe gobernarse, ¿cierto? Como lo dice textualmente la jurisprudencia, básicamente en aplicación de los criterios previstos para los contratos atípicos, pero destaca el punto que para mí es más importante, y es que yo no sé cómo lo vean ustedes en Chile, pero en Colombia digamos que muchas veces la discusión es, bueno, pero ¿qué me hace intermediario? ¿Qué me hace agente de carga? ¿El llamarme agente de carga? ¿El tener un letrero en la puerta que diga agente de carga? ¿O mi comportamiento contractual? Entonces fíjense que yo creo que ahí el debate interesante y fértil desde el punto de vista de los juristas, digamos, a los que nos interesa el tema es sobre todo eso, es decir, qué características ya de terreno debemos, digamos, tener presentes para efectos de determinar que estamos en presencia de un intermediario. Y simplemente para cerrar esta pequeña intervención, decir que estoy muy de acuerdo con lo que ha señalado Camila, particularmente en el sentido o en una de las conclusiones que ella notaba cuando hablábamos de qué hacer frente a los intermediarios. Yo creo que no necesariamente la respuesta ley
convenio sirve para todos los problemas de la humanidad. Y yo creo que desde ese punto de vista valdría la pena mirar si el soft law, un poco bajo la lógica que ella planteaba, nos ayuda a encontrar alternativas que para ciertos casos, sobre todo en tratándose de una figura tan multiforme como esta, pues pueden ser mejores. Luego ahí estoy completamente de acuerdo con la profe Camila en el punto que nos ha puesto de presente. Bien, muchas gracias, Javier. Hay una consulta que era para Miquel. Si que acaso a lo mejor alguno de ustedes la puede contestar, o si no, se lo enviamos a lo mejor a través del correo electrónico, como lo indicó. Entonces, él preguntaba, Juan Andrés Caro, ¿no le queda claro si en el evento que hubieran daños, el corredor puede reclamar a la naviera, o si no, ¿quién pondría? ¿Quién podría? Dice, la otra pregunta, ¿y si el seguro no cubre los riesgos del COVID, entendiendo la contingencia actual, puede calificar como negligencia del corredor? Eso, no sé si que acaso alguno estaría en condiciones de dar alguna noción o respuesta sobre aquello. Yo podría ayudar respecto de la primera pregunta. Respecto de la reclamación en contra de la naviera, práctica en las 4 o 5 navieras más grandes a nivel internacional en este momento es que no se acepta la reclamación de parte del corredor, sino que la reclamación tiene que venir del interesado en la carga, que puede ser el cargador o el consignatario, dependiendo de cuál sea la estructura de la compraventa, por supuesto, y del Incoterm. Y si es que intervino un contrato de seguro y la aseguradora pagó el daño, en virtud de la institución de la subrogación, la reclamación la puede realizar la aseguradora directamente, pero no el corredor, a menos que tenga en sus manos un mandato de parte de la aseguradora o el interesado en la carga, pero en este momento ya no, en este caso no intervendría como un corredor, sino que simplemente intervendría como un mandatario, como un agente de recupero, por así decirlo. Respecto de si es que el que reclama es el cargador o el consignatario, aquí tiene un rol fundamental lo que nos comentaba Mauricio, dependiendo de si es que se trata una compraventa propiamente tal o si se trata de una venta en libre consignación. Si se trata de una compraventa propiamente tal, lo más probable es que el daño lo va a haber sufrido el consignatario y por lo tanto el consignatario es el legítimo activo para reclamar, pero si es que hubo una venta en libre consignación, el consignatario no ha pagado el precio y por lo tanto el que detenta el derecho a reclamar vendría a ser el cargador. No sé si se me quedó algo fuera. Creo que... Bien, también está la posibilidad de que ustedes puedan intercambiar observaciones, consultas, sugerencias respecto a las presentaciones que hicieron cada uno de ustedes. Y yo le quisiera preguntar algo a Javier, porque me quedo de su posición dando vuelta que la actividad del transitario no es tan asible, tan asimilable a simple vista y puede generar algunos debates o algunos problemas prácticos. Y siendo el transporte una materia donde hay tanta armonización, digamos, ¿hay algo de donde se pueda armonizar la actividad del transitario o instrumento de soft law? ¿O se prevé en el futuro de que se llegue a armonizar por vías de instrumento de derecho uniforme la actividad del transitario? Muchas gracias, Mauricio. Sí, digamos, si acoges la corriente de quienes sostienen que por lo menos algunas labores del transitario, por ejemplo, algunos convenios como las reglas de Rotterdam, podrían apuntar a ellas, como decíamos ahorita, específicamente las labores que se desarrollan dentro de un terminal portuario, digamos, en el marco de la ejecución de un contrato de transporte, pues uno podría decir que para esos efectos, las reglas de Rotterdam han servido o servirán en un futuro si efectivamente las
las reglas llegan a ser una realidad en el transporte internacional para por lo menos dar respuesta, quizá dijéramos parcial, a ciertos problemas, ¿cierto? Sin embargo, un poco como lo planteaba yo en mi intervención y señalándolo ahorita también a propósito de lo que decía Camila, yo creo que específicamente la labor de los intermediarios, digamos, tiene una óptica distinta y debe ser, además por la propia naturaleza de sus funciones y su dinamismo, vista con otro cristal, y es, incluso aquí en Colombia hubo en algún momento algún intento de regulación, y un poco la discusión que yo particularmente en su momento di también frente a ese proyecto fue, pero es que no siempre, por ejemplo, los intermediarios materialmente tienen acceso a las mercancías. Entonces, fíjate que ahí está también la dificultad de cómo le determina un régimen de responsabilidad civil sin poder prever ex ante cuáles van a ser las labores específicas que el intermediario va a desarrollar. Por eso es que decía yo que a mi modo de ver la solución está más hacia el soft law, en donde, digamos, hay muchos campos cercanos al transporte o, digamos, circundantes al transporte, como las UCP 600, como los Incoterms, pues que están atados a la compraventa, pero de alguna manera, digamos, que están conectados de manera indirecta con los temas de transporte, en donde yo creo que al final del día son ejemplos de lo que uno podría llegar a lograr. Aquí tenemos yo mencionaba las FIATA Model Rules, que son unos instrumentos, digamos, de soft law, pero a mi modo de ver todavía están muy a la anglosajona. Y yo creo que para países como los nuestros, en donde por supuesto también los intermediarios tienen pues mucho por aportar a la cadena logística, pues yo creo que ahí está todo el terreno para que de alguna manera quizá los profesionales, digamos, de esta zona del mundo podamos colaborar un poco, porque vamos, yo soy enemigo de los regionalismos. Yo creo en el mundo hoy en día globalizado, todos somos seres humanos y la prueba es esta pandemia. Al final del día todo nos afecta o nos pone o nos, ¿no? Pero creo que ahí hay que tener en cuenta, sí, las condiciones, digamos, socioeconómicas y sobre todo de las familias de derecho para tratar de dar una solución que efectivamente sea eficaz. Gracias, Javier. A ti. Bien, no sé si que alguien más tiene algún otro comentario, alguna otra consulta. Simplemente para finalizar, decir que estoy completamente de acuerdo con aquello que plantea Javier. En un momento fui férvea defensora de la regulación extrema de las convenciones internacionales porque sí otorgaban certeza jurídica